Allá por el siglo XVIII, en la taberna del Ciervo de Oro, destacaba un tal Pedro Santibáñez, de quien nadie conocía su procedencia, pero se sabía que siempre llevaba la cartera llena de oro. Una noche, mientras Pedro estaba en la taberna, completamente ebrio, invitó a 5 pillos para que fueran a su casa a seguir bebiendo. Aquellos ebrios sujetos atravesaron el panteón de San Fernando. Caminaban dando traspiés sobre las tumbas y respetuosamente se internaron en el camposanto hasta llegar a la casa de aquel Pedro. Pasado un rato, se escuchó algunos ruidos extraños por la ventana. Atemorizado, uno de los hombres pidió a Pedro que la cerrara, pero Pedro rió irónicamente y respondió que no lo haría, porque él disfrutaba cuando observaba a los muertos y le gustaba escuchar sus gemidos lastimeros. Los pillos, después de escuchar sus mórbidas palabras, prefirieron dejarlo solo. Al día siguiente, se le vio espiando un sepelio a través de la ventana. Ese día, don Gavino Ordóñez, hombre de gran fortuna, sería enterrado portando sus valiosas joyas. Cuando el sepelio terminó, Pedro esperó a que anocheciera, para así poder saquear el ataúd. Por otro lado, en aquel entonces, el Santo Oficio persiguió brujas, hechiceros y a toda persona de quien se sospechara tuviera algún pacto con el diablo. Dio la casualidad que en la casa continua a donde vivía Pedro, habitaba una mujer cuya reputación la marcaba como bruja. Un día, los ejecutores llegaron a la sombría casa para apresar a la sospechosa mujer. Dentro de la casa se encontraba la bruja y su hija. Ambas se sobresaltaron al escuchar aquellos gritos y golpes en la puerta. La hija, con lágrimas en los ojos, dijo que jamás permitiría que se llevaran a su madre. Pero la bruja le dijo que pusiera atención a sus palabras, ya que de eso dependería que después de muerta pudiera revivir. Te hago entrega de este amuleto. Lo colocarás sobre mi pecho y por ningún motivo permitas que me metan en un ataúd. Solo habrás de amortajar mi cuerpo. Entonces los integrantes del Santo Tribunal entraron a la casa y se la llevaron presa. La bruja fue juzgada y declarada culpable de hechicería. Su condena fue la horca. Esa misma tarde, el cadáver amortajado de la bruja fue enterrado en el campo santo, lo más lejos posible de las demás tumbas. Pedro observaba desde la ventana de su casa a la desconsolada hija y al único enterrador que se conmiseró de ella. Y entonces confirmó que se trataba del sepelio de la bruja que habían ahorcado esa mañana. Antes de que la bruja fuera enterrada, su hija se acercó y le colocó sobre el pecho aquel amuleto. Cuando Pedro vio destellar aquella joya, su codicia creció. Tan pronto anocheció, Pedro llegó al panteón y comenzó a cavar. Al tener la joya en sus manos, se apresuró a cubrir la tumba y después se alejó llevándose consigo el misterioso amuleto. La joya sería vendida pasada 2 días. A la noche siguiente, Pedro creyó escuchar algo así como un gemido plañidero que arrastraba el viento. Encendió una vela, se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, pero no había nada. Así pasaron algunos segundos, hasta que de pronto creyó ver formas etéreas sobre las tumbas. Regresó a su cama, pero no bien había puesto la cabeza sobre la almohada. Escuchó un ruido que ahora provenía de la puerta.
escuchó como si alguien la hubiera abierto y de pronto sintió unos pasos muy cerca de él. En ese preciso momento, una ráfaga de viento helado apagó la vela. Entonces le pareció descubrir algo entre las penumbras. Su sorpresa fue enorme cuando frente a él se materializó una horrible criatura. Pedro, dime, ¿en dónde tienes mi amuleto? Lleno de pavor preguntó, ¿quién eres? ¿Qué deseas? Pero cuando la descarnada figura se le acercó, descubrió horrorizado al fantasma de la hechicera. Pedro le gritó que se marchara, pero el fantasma exigió su amuleto y juró que si no se lo entregaba, sufriría un terrible castigo. Como Pedro no contestó, el fantasma comenzó a buscar su amuleto y de pronto descubrió el cofre donde estaba guardado. Pedro enfureció como loco y gritó que no se lo podría quitar, pero aquel espectro tomó el amuleto, lo colocó sobre su huesudo y repulsivo pecho y en ese momento se desencadenaron 1000 demonios. Pedro intentó arrebatarle el amuleto a la bruja, pero los ojos de la bruja brillaron con destellos de espanto. Sus demacradas mandíbulas se abrían con una amenaza de mueca para defender su preciado amuleto, y en cuanto lo tuvo seguro, tomó a Pedro por el cuello mientras inútilmente luchaba, ya que irremediablemente cayó muerto. Entonces el espectro arrastró el cadáver hasta la entrada del panteón. Y a la mañana siguiente, un caballero encontró el cuerpo de Pedro, totalmente desfigurado.